El plan de turistificación de charcos en el que trabaja el Gobierno de Canarias ha generado un gran movimiento social con campañas de firma online incluida que se oponen a la intervención de estos espacios que expertos biólogos consideran intocables. Intocables porque muchos permanecen vírgenes y actuar en ellos supondría, a su juicio, modificar el paisaje y el ecosistema. El Ayuntamiento de La Laguna ha sido uno de los primeros en reaccionar. Desde el consistorio se mantiene que los charcos de su municipio se mantendrán en su estado natural. Precisamente sobre este plan de charco vamos a hablar a continuación con José Antonio Balbuena, que es consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias. Señor Balbuena, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, un saludo cordial. Bueno, ha habido un gran movimiento social respecto a este polémico plan de charcos propuesto por el Gobierno de Canarias, por la Consejería de Turismo, con firmas incluidas, como decía, y me imagino que su área tendrá algo que decir al respecto, ¿no? El movimiento que se ha producido no es más que el síntoma de que existe una gran preocupación y sensibilización en la sociedad canaria con todo lo vinculado a nuestro medio ambiente, los ecosistemas, nuestros espacios naturales en definitiva. Este documento elaborado por la Consejería de Industria no es el documento definitivo, es un plan director de charco. Se empezó trabajando inicialmente en torno a los 492 charcos que hay catalogados en Canarias. Al final esta primera propuesta analizada con criterios desde el punto de vista turístico, se queda en 117 propuestas y ahora, de forma conjunta con la Consejería de Turismo, pues haremos esa valoración ambiental para hacer esa propuesta. Por lo tanto, como se trabaja en muchos documentos dentro del Gobierno de Canarias entre distintos departamentos, pongo algunos ejemplos. El inicio del curso se ha trabajado conjuntamente entre la Consejería de Educación y la Consejería de Sanidad. Los criterios para poder saber cuál era el uso de las instalaciones hoteleras, pues también entre la Consejería de Turismo y la Consejería de Sanidad. Sí, son muchos los documentos que surgen del fruto del trabajo conjunto entre los distintos departamentos. Es decir, no es ni que uno esté en contra ni a favor, sino se trata de que es un documento, no es el documento definitivo, sino es un documento que ahora va a seguir evolucionando con ese trabajo conjunto para aportar lo que es ese análisis ambiental y ver esos 117 charcos iniciales, en cuántos charcos se van a poder actuar. Pero evidentemente hay un principio que va a quedar patente y latente, y es que se van a respetar los valores ambientales que tienen aquellos charcos vírgenes, ¿no? Por lo tanto, donde principalmente va a ser objeto de actuación, pues serán aquellos charcos que ya tienen algún tipo de antropización, es decir, que tienen una barandilla, que tienen una escalera, piscinas naturales ganadas al mar. Ese va a ser el objetivo principal de la actuación. Pero insisto, ya este primer documento que ha elaborado Turismo, este borrador, este proyecto, que no es el documento definitivo, plantea actuar o hace un análisis del 23% de los charcos. Ahora, cuando introduzcamos los elementos y las variables ambientales de forma conjunta, pues eso seguramente también se ve reducido. ¿Y por qué ha acaparado tanto interés los charcos últimamente? Bueno, pero cualquier cosa que esté vinculada con nuestro entorno, nuestra naturaleza, acapara interés. Es decir, cada vez que ustedes me preguntan si la sociedad canaria está preparada para el cambio que es necesario en materia de acción climática, de transición ecológica, yo siempre digo que sí. Es decir, esta es la prueba más latente, ¿no? Es decir, sobre todo en la provincia occidental, existe una cultura de charco muy arraigada, y en la isla de Tenerife mucho más aún, ¿no? Todos recordamos algún chiste donde se comparan las playas de Gran Canaria con las playas de Tenerife, el castillo de arena en Gran Canaria, el castillo de piedritas en Tenerife. Es decir, Tenerife, la cultura de los charcos es muy profunda y es una cultura totalmente distinta a la cultura de la playa. Y los charcos están muy arraigados a lo que es nuestra cultura propia, nuestra historia, ¿no? Es decir, todos cuando empezábamos a ir a la playa no íbamos a la playa, íbamos en el caso de Tenerife, bueno, de hecho, incluso, bajo un charco, a los charcos de la Punta del Hidalgo. De hecho, se habla incluso de charcos que se han mantenido bajo el secreto de las familias, del entorno, sí, para que nadie acuda a esos lugares. Es decir, y de hecho quizás el miedo ahora es de que se abran al turismo, ¿no? Hay charcos, es decir, nuestra naturaleza, nuestros entornos están ya abiertos al turismo. Es decir, el turismo que viene a Canarias no viene buscando sol y playa, sino cada vez viene buscando un contacto y una experiencia con nuestra naturaleza que es muy rica y muy diversa. Desde los terrenos de Lanzarote hasta el territorio del Hierro. Hay una disparidad y una diversidad que precisamente hace que Canarias, desde el punto de vista de los distintos ecosistémicos, seamos una riqueza a nivel mundial. Por lo tanto, ahora lo que tenemos, evidentemente, es que conciliar ese uso, esa presión que se va a producir, pues con el respeto de los valores ambientales. Y eso está pasando con los charcos, pero recuerdo que también está pasando con algunos espacios naturales que están sobresaturados y que es necesario empezar a regular, y eso seguirá pasando, ¿no? Es decir, hay que saber conciliar esa identidad que tienen algunos espacios, y la identidad de muchos de los charcos pues es una identidad, como usted muy bien decía, muy arraigada
en la historia y de cada uno de sus familias, es decir, el charquito que sabemos al que íbamos y sabemos en qué piedrita nos teníamos que colocar porque estábamos cómodos para poder estar sentados simplemente. Eso es de alguna forma, esa esencia no se va a perder, pero no se va a perder no porque lo diga la propia Consejería de Transición Ecológica, sino porque también la propia Consejería de Turismo tiene claro que esas son las esencias que tenemos que mantener. Bueno, de hecho, uno de los municipios primeros en reaccionar, lo hemos comentado, ha sido el municipio de La Laguna. De hecho, usted ayer tuvo la oportunidad precisamente de pasearse por la zona costera, zona litoral de La Laguna. Y bueno, lo importante es que este tipo de trabajos, de proyectos y de planes sean consensuados con los ayuntamientos, ¿no? Sí, los ayuntamientos al final que tienen costa han venido trabajando la costa. Ayer visitamos una actuación que venimos desarrollando desde el año pasado, precisamente en el Paseo de la Costa, en el Paseo Litoral, en el Paseo de San Juanito, en el paseo que va más allá de la Furnia, donde el año pasado se empezó con una actuación valiente por parte del ayuntamiento, que es cortar el tráfico rodado, porque estábamos convencidos que eso iba a generar unos efectos positivos directos sobre el entorno, y así se fue. Así se recuperó la presencia de aves que estaban desaparecidas precisamente por lo que supone el estrés de ese tráfico rodado, y hemos estado haciendo actuaciones de mejora y sobre todo con mucha señalética informativa. Yo creo que lo importante de muchos de nuestros espacios naturales es que la gente cuando vaya pueda tener algún tipo de información para conocer y extraer las enseñanzas que la biodiversidad y los ecosistemas encierran en cada uno de esos espacios. Precisamente los biólogos que se han mostrado en contra precisamente de este plan de charcos hablan precisamente de que estos charcos son criaderos de especies, ¿no? y que se ponen en peligro. Sí, pero insisto, de los 492 charcos que tenemos en Canarias, este documento se centra en 117. El resto que han quedado fuera son porque tiene valores que son importantes preservar, ¿no? Por lo tanto, es un documento trabajado desde un punto de vista turístico, y ahora nosotros, evidentemente, de forma conjunta con Turismo, le daremos ese análisis del punto de vista ambiental. Por lo tanto, no va a haber ningún tipo de riesgo, ¿no? El que me conoce sabe que cuando hay que proteger los ecosistemas, el medio ambiente, nuestra biodiversidad, es una forma de la seña de identidad de la Consejería de Transición Ecológica, por lo tanto, pero de Transición Ecológica y de la propia Consejería de Turismo. Ayer hubo una reunión de coordinación y quedó claro, ¿no? Es decir, ni tan siquiera hubo que hacer esfuerzos por argumentar, sino que quedó claro. En el primer momento que se sientan sobre la mesa está claro cuáles son los criterios que hay que respetar y que son perfectamente asumidos tanto por la Consejería de Turismo como por la Consejería de Transición Ecológica. Bueno, y aprovechando también su presencia hoy en este programa, señor Balbuena, también queremos hacer referencia precisamente al último informe auspiciado por Naciones Unidas, que ha sido demoledor en cuanto al cambio climático. Me imagino que en esto Canarias tiene mucho también que decir, ¿no? Tenemos mucho que decir porque somos de los territorios más frágiles a nivel global, desde el punto de vista de los efectos del cambio climático, de los efectos que tiene que tener sobre nuestra realidad, que va a cambiar de manera radical. Hay diferencias muy importantes entre este sexto informe y el quinto informe. El quinto informe se centraba exclusivamente en demostrar que se está produciendo el cambio climático porque había una corriente negacionista muy potente. El sexto informe, una vez que en el quinto ya queda demostrado que el cambio climático es una realidad, lo que hace es demostrar que los culpables del cambio climático somos nosotros, los humanos. Y además introduce un elemento muy importante que hace análisis paleoclimáticos, es decir, cada uno de los efectos que se están produciendo en la actualidad: incremento de la temperatura, incremento de las concentraciones de CO2 en la atmósfera, incremento del nivel del mar, acidificación del nivel del mar, son efectos que ya se han producido en el pasado en distintas épocas de los 4.500 millones de años que tiene el planeta Tierra. El problema es que todos esos efectos que en el pasado se producían en distintos momentos, ahora están concentrados en un solo momento, y eso evidentemente es una combinación explosiva. Y ya sé pues, que ya tengamos resultados de que hay efectos que van a estar en el planeta Tierra ya no solo en el próximo siglo, sino a lo largo del próximo milenio, como puede ser el incremento del nivel del mar. Canarias va a tener problemas importantes motivados por tres elementos. Dos, desde el punto de vista climático, propiamente dicho, como es la disminución del régimen pluviométrico y la desaparición o la disminución de la intensidad de los alisios, que va a hacer que Canarias sea cada vez un territorio más desertificado de la imagen que tenemos en la actualidad, con lo que puede impactar eso en la imagen y sobre todo desde el punto de vista del producto turístico. Y el tercer elemento, que son las corrientes migratorias, ¿no? Es decir, Canarias climáticamente pertenece a la franja sahariana, pero políticamente estamos en Europa. Es decir, el principal motivo de movimientos migratorios de personas es precisamente para huir de los efectos del cambio climático. Y Canarias pues, es una puerta y va a ser una puerta. Por lo tanto, el problema migratorio que se está produciendo hay que verlo ya con una perspectiva climática y saber que es una realidad. No vamos a poder esconder
que Canarias, como puerta de entrada a la Unión Europea, cada vez va a tener más presión precisamente motivado por flujos del continente africano, porque sencillamente no se puede vivir allí. Bueno, desde que asume su cargo como consejero de Transición Ecológica, su objetivo está en esa ley de cambio climático de Canarias. ¿En qué punto se encuentra, señor Balbuena? Bueno, estamos esperando que nos llegue el informe del Consejo Consultivo, que a priori llegará en la primera semana de septiembre, tal como nos han informado, y tan pronto nos llegue, pues lo elevaremos al Consejo de Gobierno para trasladarlo al Parlamento de Canarias. Por lo tanto, esperamos que ya en el mes de septiembre podamos elevar ese documento al Parlamento de Canarias ya para su última tramitación, lo que sería ya la aprobación final por parte del conjunto de diputados y diputadas. Bueno, y ya por último, haciendo referencia también al puerto Fonsalía, ese puerto que se proyectaba construir en la isla de Tenerife, ya no hay elementos posibles para llevarlo a cabo. Usted también ha dicho que ya por los elementos que constan podría ser inviable, ¿no? A ver, la declaración de impacto ambiental está caducada. Ahora, por lo tanto, lo que le corresponde a la Consejería de Obras Públicas es analizar si se elabora o no una declaración de impacto ambiental o sencillamente se opta por otro tipo de soluciones. Nosotros vamos a aportar el informe correspondiente a la Consejería de Obras Públicas, que lo está redactando de forma conjunta la Universidad de La Laguna, al objeto de poner sobre la mesa cuáles son las variables actualmente desde el punto de vista ambiental que no existía cuando se empezó a hablar del proyecto hace más de 20 años. Nosotros entendemos que hay que resolver de manera urgente ese problema de comunicación que existe con La Palma, el Hierro, pero principalmente con La Gomera. Es un problema que tenemos que resolver de manera urgente porque el puerto de los Cristianos está saturado, eso es una realidad que nadie obvia. Ahora, dicho esto, nosotros entendemos que pueden haber soluciones a corto y medio plazo que podrían pasar por mejorar el puerto de los Cristianos pero sobre todo también por potenciar el uso de Puerto de Granadilla. Pero en definitiva tendrá que ser la propia Consejería de Obras Públicas la que analice y la que decida cuál es el siguiente paso que hay que hacer una vez que la declaración de impacto ambiental ha caducado. Y para eso, evidentemente, nosotros vamos a aportar una serie de evidencias desde el punto de vista objetivo por parte de la Universidad de La Laguna de la riqueza que reúnen las aguas en torno al puerto de Fonsalía. ¿Pero se hace necesario ese puerto en la isla de Tenerife? Habla usted del colapso del puerto de los Cristianos, pero también existe el puerto de Granadilla. Se hace necesario mejorar las conexiones, eso es una realidad. Hay que mejorar las conexiones, principalmente entre La Palma, el Hierro, pero sobre todo La Gomera con Tenerife. Es una realidad. Ahora, nosotros creemos a priori, pero insisto, le corresponde a la Consejería hacer esa valoración final, creemos que pueden haber soluciones factibles para mejorar ese colapso, esa imagen actual que tenemos, tan solo mejorando algunos aspectos en la salida de los Cristianos, como ya ha apuntado el alcalde de los Cristianos, el alcalde de Arona, pero también de alguna forma optimizando y potenciando el uso del puerto de Granadilla, que a todas luces no está siendo usado como debería de ser usado. Pues José Antonio Balbuena, consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias. Gracias como siempre por acompañarnos. Buenos días, Canarias. Hasta la próxima ocasión.